Amigos, estoy en Bután, un país donde la medida más importante del éxito es la felicidad de la población local. Lo sorprendente es que la electricidad es gratuita. El comunismo ha llegado a este país. Aquí gobiernan los reyes. Hay fotos de la familia real en la parte superior y de sus hijos en la inferior. Dios, ¿qué es esto? Los monjes budistas tienen voz en la política. Es sorprendente lo mucho que difiere la imagen turística de la vida real. El principal santo local tiene fama de amante gigoló, joyas rojas en vez de conservas y compresas higiénicas. La energía es tan verde que el país destruye más dióxido de carbono del que produce. Dicen, no tenemos huella de carbono. Claro, no tienen industria. Veremos de dónde viene tanta felicidad y si los lugareños están realmente contentos. ¡Oh, todo un novio! Uno de los símbolos de Bután es el Buda de oro. Es de bronce, pero está chapado en oro en la parte superior. Se llama Buda Dordemma, es decir, el rayo de diamante. Está a 2.500 metros sobre el nivel del mar y en su interior hay 125.000 estatuas de Buda, una matrioshka budista. Todo dorado. Muy bonito. ¡Oh! Tienen flores en macetas, todo bien. Ah, jaja, cerrado. Bueno. En general, Bután fue un país cerrado para los extranjeros durante mucho tiempo. Abrió solo en 1974 y era casi imposible de venir a Bután de forma independiente hasta hace poco. Todos los viajes aquí estaban a cargo de guías especiales a los que el Estado otorgaba una licencia especial. Además, solía haber un coste mínimo de viaje por el que un turista podía entrar al país. Tras la pandemia de coronavirus se anuló este requisito, pero aumentaron el depósito para permanecer en Bután a $200 por noche. ¿Quieres venir? Y tienes que pagar. Cuando solicitas el visado, cada noche cuesta $200, sin tener en cuenta hoteles, guías, alquiler de coches, todo lo demás. Tienes que pagar $200 por noche, y ese me parece el visado más caro. Yo vine por 3 noches, y mi visado dice 3 noches, y ese visado me costó $600 respectivamente. Además hay una tasa adicional. Este impuesto se considera una tasa medioambiental y se destina a la naturaleza local. Pero Bután no solo restringe el turismo, sino también los contactos con el mundo exterior. Bután no ingresó a la ONU hasta 1971 y aún no mantiene relaciones diplomáticas con la mayoría de los países del mundo, incluida Rusia. Sin embargo, las mantiene, por ejemplo, con Tayikistán, Armenia, Eswatini y Fiji. Bután solo tiene embajada en 6 países del mundo, y en el propio Bután solo hay embajadas de los vecinos India y Bangladesh, y por alguna razón también de Kuwait. Además, no es fácil llegar a Bután. Solo hay un aeropuerto internacional en el país al que llegué. Según datos de 2010, solo había 8 pilotos en el mundo autorizados a volar a Bután. Todo porque el aterrizaje es extremadamente difícil. El avión tiene que planear literalmente entre los picos de las montañas, volando entre las montañas. Y resulta realmente asombroso. Da algunas vueltas ante estas montañas para aterrizar en el aeropuerto. Solo hay una aerolínea local. Nadie más vuela aquí. Solo los pilotos butaneses pueden manejar las difíciles condiciones locales. Bueno, ya que he llegado a Bután y he rodeado a Buda, puedo empezar a enseñárselo. Empecemos, por supuesto, por el aeropuerto. Lo interesante es que incluso el edificio del aeropuerto está construido al estilo tradicional. Decoración tradicional por todas partes, ventanas, platabandas, columnas, marquesinas. El año 2015. Entramos aquí y vemos simplemente bienvenido al reino Bután. El control de pasaportes más hermoso del mundo. No sé si puedo filmar. Así se ve la zona de recogida de equipajes. No es una cinta con anuncios simples. Y fíjense, aquí casi no hay anuncios publicitarios, solo unos pocos en Duty Free. Mientras esperas tus maletas, puedes contemplar este maravilloso modelo de Punakha Song. Toda una obra maestra.
De nuevo, normalmente en el aeropuerto vemos anuncios, gente, montones de cosas. Aquí hay una exposición de fotografías impresionantes. Volando hasta aquí y esperando tu equipaje, puedes contemplar las increíbles montañas de este asombroso país. Miren a esta increíble gente. Puede que el aeropuerto de Bután no sea el más moderno arquitectónicamente, pero probablemente sea uno de los más bellos y encantadores. Miren la belleza que está por todas partes. Me gustaría quedarme a vivir aquí. El único problema es que es caro vivir aquí. Miren todas estas cosas maravillosas. Este es el aeropuerto, estas son las cintas de recogida de equipajes, hay maquetas de palacios, monasterios, todo es muy bonito. Aquí estamos saliendo del aeropuerto, hace un tiempo increíble, hace sol, y nos están saludando. Miren, no son unas placas simples. Oh, probablemente me esperan a mí. Hola. Hola. Viajé a uno de los mejores hoteles de la ciudad de Paro. De hecho, es la ciudad donde está el aeropuerto internacional. Y este hotel está reconocido por National Geographic como el mejor hotel de estilo nacional. Y es hora de hablar de cómo se organizan los hoteles aquí. Los hoteles se dividen fundamentalmente en dos categorías. Hay los de 5 estrellas, que son muy caros, entre $600 y $1000 la noche. Y sí, todo es precioso. Aquí pueden ver que este hotel cuesta $1000 en la noche. La segunda categoría cuesta 50, 70, máximo $100 en la noche. Son hoteles tan sencillos. No están en lugares tan bonitos, no hay territorio, no hay vestíbulo, restaurantes, pero en principio se puede vivir. Acabo de llegar al hotel, a tal hotel para mirar. Lo alquilé por 100, incluso $70. Así que aquí está mi mayor misterio. Voy a hoteles de 5 estrellas aquí para ver cómo vive la gente, cómo viven los que se alojan en el hotel. Pueden venir en helicóptero, porque hay un helipuerto. ¿Y saben qué? Están todos vacíos. Todos los hoteles de 5 estrellas están vacíos. Hay como mucho 1 o 2 personas en este enorme hotel. No hay huéspedes ahora, a pesar de que se considera la temporada turística normal. A las 9 de la mañana vengo a desayunar. Es un restaurante totalmente vacío. Están cocinando aquí para mí en este momento. Por supuesto, es un gran misterio para mí. Tienen tarifas de hotel poco realistas, $1000 la noche, y no hay gente aquí. Imponen unas restricciones absolutamente salvajes para visitar el país. Para venir aquí tienes que tener mucho dinero, porque un visado cuesta $200. Luego tienes que contratar un guía con coche y conductor, es decir, no puedes contratar un guía sin coche. Al mismo tiempo, el guía y el conductor son historias diferentes. Está prohibido que el guía sea conductor, tienes que coger un conductor, un guía, un coche, serán unos $350 más. Y resulta que si vienes una semana te gastarás unos $2000 por persona. Solo los turistas muy ricos pueden ir por su cuenta. Mucha gente se asusta por los precios. Y como pueden ver, todo está vacío. ¿Por qué no hacen algún tipo de relajación? ¿Por qué no bajan los precios para que la gente pueda venir aquí? ¿Para qué toda esta infraestructura que han construido se pueda utilizar? No lo entiendo. Es un misterio para mí. Sí, el hotel es increíble. Las tallas aquí son muy hermosas. Hay un restaurante vacío. Nadie está desayunando. Está cerrado, todavía lo están renovando porque no hay gente aquí. El vestíbulo está totalmente vacío, pero el hotel tiene un aspecto increíble. Miren el atrio. Todas estas columnas, es todo tallas de madera y pinturas. Continuamos el recorrido por el hotel. Naturalmente hay una foto del rey. En ningún establecimiento, en ninguna casa, falta una foto del rey. Vamos a explorar nuestro hermoso hotel. Así que este es el aspecto de los edificios, es impermanente. En caso de que pensaran que les había engañado y que alguien vivía allí, no. Solo son unos conserjes dando vueltas con una chica que trabaja. Así son los recintos donde viven los que tienen $1000 la noche. Aquí crece el bambú. Aquí es donde la gente debe estar sentada porque hace sol, es tiempo de desayuno. Son las 9 de la mañana, así que las 9 de la mañana es buena hora para desayunar. Pero, por supuesto, nadie está sentado aquí. Las ventanas aquí son simplemente increíbles. Algunos toros, vacas, dragones, animales tallados en madera.
todo tallado, muy rico, muy caro y hermoso. Desde el punto de vista del estilo, es realmente muy bueno. Por cierto, presten atención, aquí está uno de los rasgos característicos de la arquitectura bhutanesa. Aquí construyen de tal manera que las ventanas siempre se expanden hacia arriba. Así que en la parte inferior tenemos ventanas pequeñas. Cuanto más arriba, más grandes son las ventanas. Cuando todo esto se construyó antes, sí, pueden ver lo grueso que es el muro. No era posible hacer grandes vanos, grandes ventanas. Para evitar que todo se derrumbara, solo se podían hacer grandes ventanas en la parte superior. Así que cuanto más se baja, más pequeñas son las ventanas. Y esta es la casa tradicional bhutanesa. Siempre se expande hacia arriba y en la parte superior hay un techo que se ventila. Hay un espacio abierto allí. Un restaurante local. Hay niños jugando. Hola. Hola, ¿cómo están? Creo que aquí en Tinghu y en Paro puedes hablar con los lugareños tú mismo. La mayoría de la gente aquí entiende inglés. ¿Podemos comer esto con carne? Así está bien. Y algo de arroz. Tomaré fideos, un fideo y un arroz. Lo que tenemos aquí es interesante. La cabeza de... ¿qué es? ¿Una cabra montés? ¿Por qué está aquí? ¿Por belleza? Sí, por belleza. En el café venden alcohol, hay whisky, vodka, lo que quieras. ¿No tienen champán? No, aquí preferimos cerveza. ¿O whisky? Sí, cerveza o whisky. Es un whisky local fabricado en Bután. La mayoría de los productos son de India. Es un restaurante familiar interesante. El diseño interior te hace entender las prioridades de los dueños. Aquí está la foto de la familia real, el rey, la reina y el futuro rey, el príncipe pequeño. Es la familia real. Sí, ese es el viejo rey, ese de ahí es el nuevo. Todos los reyes, 1, 2, 3, 4, 5. El quinto es el rey que gobierna ahora. Se parecen, no es la misma persona. No, ese es el cuarto y ese es el quinto. Los últimos reyes, todos son increíblemente hermosos. Los dos últimos se parecen. Es un reloj con la familia real. Estos son el rey y la reina, tan jóvenes, tan hermosos, sacados de una película de Hollywood. Y esta es la foto de la familia. Sí, la familia propietaria de este café. Los mejores asientos tienen fotos de la familia real. Y sus niños están más abajo. Dios mío, ¿esto qué es? Es la piel de un animal salvaje. Un gato salvaje. Sí, un gato salvaje. Los hay mucho en estas tierras. Es difícil sin café aquí. Es que la altura es de 2200 metros, el agua empieza a hervir a 92 grados, es imposible preparar un café normal. El café es bonito, pero estoy aquí para enseñarles Bután. Vamos a ver la ciudad de Paro. Aquí pueden ver que esta casa es de 2 pisos. El techo siempre está abierto, porque el heno y la leña se almacenan allí arriba. Todo esto se ventila para mantenerlo seco. Y todavía hoy, de nuevo, cuando tomamos alguna casa tradicional, vemos un edificio de 2 plantas, inclinado y torcido, con tejado levantado, con un aspecto ventilado. Es un aparcacoches. Parece muy de moda, por cierto, tiene crocs y una chaqueta hinchada. En fin, el aparcacoches tiene estilo. Bueno, las cosas han cambiado un poco. Cuando estuve en Bután hace 10 años, los aparcacoches solían ser aparcacoches para trabajar para los más analfabetos.
Es decir, se creó un puesto especial para que las personas que no sabían hacer absolutamente nada tuvieran al menos una oportunidad de ganarse la vida. Ahora al parecer la situación ha cambiado y ahora el aparcamiento está regulado por algunos hipsters butaneses de moda. Ahora vemos un sinfín de tiendas de recuerdos. Una vez más hay que prestar atención a que todas las casas, absolutamente todas, están necesariamente construidas al estilo nacional butanés. Lo interesante es que aquí se respetan estrictamente todas las normas arquitectónicas. Es decir, ni siquiera en tu propia parcela puedes construir una casa que no se ajuste al estilo general. Esto se controla y, como dicen, incluso pueden demoler tu casa si no tiene suficiente decoración o si es diferente de algún modo. Así que incluso algunos hoteles de lujo diseñados por arquitectos extranjeros se aseguran de hacer referencias a la arquitectura tradicional botanesa. Un aparcacoches más. Aquí, amigos, está el primer coche de Bután. El Mahindra Bolero es una camioneta y hay diferentes versiones de ellos. Hay de 4 puertas, de 2 puertas. La fabrican en India y es probablemente el coche butanés más popular ahora mismo. Son, por supuesto, increíblemente feos, pero son baratos, y dado que India es el principal proveedor de casi todos los productos de Bután, también compran coches a los indios. Es simple. Boler Pickup, barato y simple. Dios mío. ¿Cuánto? 400. Hay coliflor asada, pimientos. El negocio va bien. Hay una historia interesante sobre los cigarrillos. Es que antes los cigarrillos estaban prohibidos en Bután, no se podía fumar. Claro que la gente ilegalmente solía comprar cigarrillos y fumarlos. Pero todo cambió durante la pandemia, porque los cigarrillos se enviaban de India y la gente cruzaba la frontera con la India para fumar y comprar cigarrillos. Cuando se cerraron las fronteras durante la crisis y existía el peligro real de que este comercio ilegal de cigarrillos con la India continuara, los butaneses contrajeran el coronavirus allí y lo trajeran a sus hogares. Así que el rey decidió sabiamente que había que legalizar los cigarrillos para que la gente dejara de andar ilegalmente por los senderos de montaña hasta la India, infectándose y trayendo el coronavirus de vuelta al hermoso y feliz Bután. Desde entonces, desde el COVID, los cigarrillos aquí son, se podría decir, semi-ilegales. Se pueden comprar, pero cuestan mucho y solo se puede fumar cuando nadie te ve. Está prohibido fumar en lugares públicos y la mayoría de los butaneses no fuman. Aquí ves de nuevo una camioneta. Supermercado. Bueno, vamos al supermercado a ver qué tienen. Supermercado. Oh, incluso hay vino australiano. Hecho en Malasia. La mayoría de los productos son de Malasia o India. Hecho en Malasia. Sí, esto está hecho en la India. Bueno, casi todos los productos son importados, porque nada se produce en Bután. Aquí todo está escrito en ruso. Rusia, región de Krasnodar. Vaya. Este café fue hecho en Rusia, en Krasnodar, y fue exportado a Belarus. Desde Belarus, este café de alguna manera llegó a Bután. Es un viaje increíble. Increíble como el café ruso. El café ruso acabó en las tiendas de Bután. Este es de la India, Este también es de la India, pero el café ruso apareció aquí por alguna razón. Otra tienda. Y por supuesto que habrá retratos aquí. Y los retratos de la familia real parecen informales, miren. ¿Cuántos retratos? 1, 2, el 4 es inmenso. Y 5 por allí. Aquí miren cómo se ve la calle principal. Todo en estilo nacional, todos estos tejados, ventanas por todas partes, todo está pintado. Muy bonito. Cuando miras de lejos está claro que hay un desorden con algunos carteles. Pero si damos la vuelta a la esquina, empieza la devastación.
Este es el aspecto del cableado. Y así es como se ven las casas que no están en la calle principal. Huele a aguas residuales al parecer. Y aquí están construyendo algo nuevo. También estos marcos tallados, bloques, para que todo sea al estilo nacional. Secan la ropa aquí. Hay perros por allí. Y en general, tengo tal impresión de Bután que aquí prestan mucha atención a la publicidad del país. Es decir, hoy día funciona mejor una especie de Ministerio de Relaciones Públicas, Publicidad y Promoción de Bután. Si lees los folletos publicitarios, escuchas las noticias, realmente piensas que este es el país más feliz, maravilloso y verde. Pero en realidad, detrás de todas estas bellas palabras y folletos publicitarios, hay una vida real. Esta vida es muy pobre, poco cuidada, un país con infraestructura poco desarrollada, donde hay un mundo completamente separado para los turistas, con lujosos hoteles de 5 estrellas que cuestan $1000 por noche, con restaurantes, helicópteros, helipuertos, con visados que cuestan $200 al día. Y está la vida de la gente corriente, sucia, sin comodidades normales, con comida muy mala y precios altos, con un número enorme de restricciones, y todo es triste, claro, porque los turistas que vienen aquí, algunos americanos ricos, no ven todo esto y probablemente ni siquiera piensen en ello. Cuando después del COVID en Bután impusieron un impuesto turístico de $200 por noche, que por cierto es el impuesto turístico más alto del mundo. Los responsables de turismo aquí dijeron que habían pensado mucho, revisado su política turística y que el dinero debería destinarse a aumentar el nivel de servicios para los turistas, y ese dinero debería destinarse al paisajismo, a la limpieza y al mantenimiento de la ecología del país. Así, detrás de mí está la gigantesca sala de la cervecería local, absolutamente vacía, que se construyó claramente para acoger muchos turistas. No hay nadie. Todo está vacío. Hoteles vacíos, restaurantes vacíos. Se supone que es una cervecería. Es la hora de comer. Debería haber gente aquí. Pero no hay nadie. De todos modos, algo me dice que la codicia es lo que los mató. Los turistas dejaron de venir. A pesar de que el país se abrió a los turistas tras la pandemia hace unos meses, la gente no viene corriendo. En parte, creo que se debe a las enormes tasas. Esto está relacionado con el turismo. Hoteles caros, guías caros, coches y tasas turísticas, todo es muy caro aquí. ¡Hemos llegado al mercado! Veamos qué hay de bueno aquí. El mercado es ciertamente hermoso, incluso se podría pensar al principio que está hecho especialmente para complacer a los turistas. Incluso hay un centro de información, pero teniendo en cuenta que de momento no hay turistas, no parece un espectáculo. La gente local sale a comprar algo, así que ahora estamos en el mercado, en primer lugar para verlo estrictamente. Que la gente sigue el código de vestimenta nacional, se puede ver que no mucho. Un chico lleva vaqueros, lo que es una vergüenza. Lleva una especie de pantalones y mocasines de cuero. También lleva una chaqueta hinchada. Pues según mis sensaciones, el 30% de la gente aquí sigue el código de vestimenta. El resto va vestido de paisano normal y corriente. Miren, es una ropa habitual, chaquetas de puma, etc. Y los productos. Miren, hay coliflor, ajo, oh, hay sandías. Tomates, cebolla, pimienta, bambú. Nada muy exótico, la gente lo compra todo. Y las mujeres, la mayoría de las mujeres llevan falda y los hombres visten más sueltos. Estas dos llevan falda, una no. Las mujeres son un poco más estrictas en el código de vestimenta. Pero aquí están las líneas de carne. Lo que venden aquí es queso... es Jack Cheese. Eso es queso de Jack, queso secado, queso ahumado, vaya. Increíble, parece muy rico. ¡Wow!
Jack cheese, vale. Hay dos tipos de queso de Jack. Hay queso ahumado, es de color marrón anaranjado, y hay queso blanco. Se hierve en leche de Jack y luego se seca. En forma de piedra, es literalmente una piedra. No se puede cortar nada. Puedes chuparlo todo el día y se convertirá en algo. Luego, además de queso seco, hay pescado seco, pimientos secos. No entiendo qué hacen con el pescado después. Luego venden una variedad de cereales, todo es de la India. Pueden ver en las bolsas que todo viene de la India. Arroz rojo, arroz blanco, algunas otras verduras, algunos frijoles. Lo que es interesante es, la gente es muy diferente. Quiero decir, las personas que vienen a trabajar al mercado desde los pueblos, la mayoría llevan la ropa tradicional. Tanto hombres como mujeres, se nota que vienen del pueblo. Y la gente que vive en la ciudad son más progresistas, no les importa. Aquí pueden ver a una pareja con ropa tradicional y aquí hay un chico con Louis Vuitton falso, con vaqueros, mocasines. Aquí están las abuelas, también con vestidos tradicionales. Y junto a ellas hay una mujer y un chico que visten sencillamente al estilo europeo. Y aquí también hay jóvenes modernos y no jóvenes no modernos. Y aquí hay comida rápida local. Puedes ver lo que dan de comer. Fideos con carne, arroz con huevo y carne, fideos con tofu. Eso es todo, este es el mercado. Bután no me pareció un país limpio en absoluto. Incluso cuando intentan organizar la recogida selectiva de residuos, sigue habiendo basura. Es la primera vez que veo un intento de hacer cubos de recogida selectiva de residuos. Lo interesante es que hay plástico, hay botellas y hay papel. Tengo una pregunta. Hay un cubo para el plástico y otro para las botellas. ¿Qué pasa con las botellas de plástico? El plástico va allí, todas las botellas van aquí, a este contenedor. Y las botellas de vidrio van aquí. Luego la planta de reciclaje las clasificará. Ok, ¿qué haces si tienes una lata de aluminio, por ejemplo? También reciclan aluminio y cosas así. Algunas cosas no se reciclan. Pero de todas formas, el aluminio y esas cosas se llevan a las plantas de reciclaje. Así que si tienes 1 kilo de aluminio, puedes llevarlo a una planta de reciclaje y venderlo allí. Así es como algunas personas se ganan la vida. Ya veo. Muy curioso. Dice botellas y las hay. En plástico hay basura y en papel también hay basura. Nadie se molesta realmente. Ahora, esperen un minuto, porque si empiezas a clasificar basura, por supuesto, no puedes empezar como lo hacen aquí. Tienes que darle a la gente una opción muy simple desde el principio. Cuando hay una reforma de la basura, lo primero que tiene que hacer la gente es empezar a separar los residuos reciclables de los no reciclables. Es decir, convencionalmente plástico, metal, papel, todo lo que se pueda reciclar debe tirarse a un contenedor y todo lo que no es reciclable debe tirarse al otro. Y luego poco a poco, año tras año, ir introduciendo más y más separaciones. Cuando vamos a Suecia o Finlandia, vemos un gran número de contenedores diferentes para pilas, para bombillas, para cápsulas de café usadas, pero es algo a lo que hay que llegar. Cuando se dice enseguida aquí botellas, aquí plástico, etc., la gente no entiende y se resiste a todas estas normas. Este es el hogar de las lámparas de aceite. Normalmente las lámparas de aceite se encienden en los templos, pero por razones de seguridad, porque no queremos estropear un antiguo monumento cultural, tenemos una sala separada para quemar lámparas, por razones de seguridad. Las lámparas de aceite significan sabiduría. La oscuridad es ignorancia. Aquí la luz entra en contacto con la oscuridad. La lámpara toca la oscuridad. Lo mismo pasa en la vida. Aunque seas ignorante, tu sabiduría lo va a eliminar todo.
Vale, basta con la basura y las tiendas. Vamos a ver la fortaleza. Los rojos son monjes. El guardia. El policía no lleva traje nacional. No entiendo por qué la policía... Aquí no llevan trajes nacionales. Miran las entradas. Las guardias están calentándose dentro. Puedes calentarse también. Hace frío en el palacio. Aquí, por supuesto, una foto de la familia real, cámaras, y aquí entramos en esta increíble fortaleza. Hay un mono sentado en un elefante y una liebre sentada en el mono. Y sobre la liebre se sienta un pájaro. Es el símbolo de la armonía en la diversidad. Armonía en la diversidad. Esta historia se remonta a la época de Buda. Un día estas 4 bestias estaban discutiendo en el bosque quién iba a comer las frutas de este árbol. Un día decidieron que el mayor de ellos puede comerlas todas. Siguieron discutiendo. El elefante dijo: cuando llegué el árbol era de mi altura y no tenía frutas. Lo cuidaba, le daba agua. Entonces yo tengo el derecho de comer sus frutas. Y el mono dijo: no, yo vine antes que tú. El árbol estaba más pequeño que tú entonces. Estaba más joven que cuando lo habías visto. Las hojas eran pequeñas y débiles, y yo cuidaba de las raíces del árbol. Por eso creció tan fuerte. Entonces el conejo y la liebre dijeron: no, 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 yo estaba aquí antes. Cuando llegué, este árbol era un pequeño retoño. Sus hojas eran muy frágiles. Yo orinaba alrededor del árbol y lo protegía de los insectos. Entonces el pájaro dijo: fui el primero en traer aquí una semilla del otro bosque. La dejé caer aquí y de ella creció este árbol. Continuaron la discusión y decidieron que los más jóvenes respetarían a los mayores y los mayores cuidarían de los jóvenes. Miren, están ordenados del más joven al más viejo. Se respetan unos a otros, por eso son tan fuertes. Juntos pueden cuidar del árbol y recoger sus frutas. Esta es la armonía de la diversidad. Animales diferentes, pero viven en armonía. Los pintan en los lugares así para bendecir a los que los vean. Esta es la torre central. También tenemos la comunidad monástica, el cuerpo monástico del distrito central de Paro. Estas son todas las habitaciones del recinto monástico. En este lado tenemos varias oficinas. Esta es la torre central. Dentro hay muchos templos. Además, en este lugar, en los años 80 o 90, un famoso director italiano rodó la película llamada Pequeño Buda. La rodaron aquí. Y aquí reside el representante de nuestra región. También representa a Su Majestad, el Rey. El Tribunal Real también está aquí. Hay templos más abajo. Hubo un incendio en la fortaleza. Ahora la gente tiene cuidado con el fuego. Por eso ahora las lámparas están afuera. Algo quemó aquí. Las escaleras, por supuesto, son fantásticas.
Tiene escalones muy empinados, están inclinados. Hay que agarrarse fuerte para bajar. Una fortaleza impresionante que combina edificios administrativos, edificios locales, el gobernador, el alcalde se sienta aquí con los monjes bajo un mismo techo detrás de estos muros. Algo curioso que hay aquí. Hay algún tipo de albañilería y la gente está poniendo basura entre las piedras. Pensé que era una tradición, como las notas del muro de los lamentos. Pero no, son cerdos, nada más. La gente esconde aquí su basura. Entiendo cuando la gente tira algunos papeles al suelo. Es fácil recogerlos. Pero cuando en vez de utilizar los cubos que están aquí, la gente pone su basura bajo las piedras de un muro, ¿qué se puede decir? Tontos. No hay muchas ciudades en Bután, así que incluso en Paro hay una residencia del rey. Es como una segunda capital. Es la residencia temporal del rey. Si está de visita, se queda en este recinto. Bueno, ya hemos visto la residencia del rey, podemos irnos. Desde Paro iremos a Thimphu, la capital de Bután, desde 1955. Y antes pararemos en uno de mis sitios favoritos para comer. Fíjense en el aspecto de la oficina de correos de Bután. Como casi todos los edificios del país, motivos nacionales por todas partes. Cornisas, decoración y pinturas. Esta es la entrada a la oficina de correos. Da la impresión de que es la entrada al paraíso. Y por supuesto, lo más frecuente es una foto de la familia real. El rey, la reina y su bebé. Aquí hay un calendario colgado dentro de la oficina de correos, es del Banco Nacional. Es la familia real en invierno, tan bonita. Hay postales, como siempre, con las fotos del rey. Y pollas rojas, como siempre. ¿Qué más puede haber en la oficina de correos? Una oficina estupenda, lo mismo con las postales. En las postales tenemos el rey, los paisajes, los animales y... sí, uno de los símbolos del país es este increíble falo. Un servicio curioso en la oficina de correos de Bután. También puedes imprimir sellos con la foto que quieras en unos minutos. Y serán válidos y podrás sacarlos y enviarlos. Miren, me he impreso en un sello de verdad, que se puede pegar en una carta, en una postal y enviarlo todo. Y llegarán, probablemente. Bueno, ya hemos visto las postales. Ahora veamos de qué están hechas. Ahora estamos en la producción de papel tradicional. Nuestro papel tradicional está hecho de una planta llamada dafna. Utiliza la corteza del árbol dafne, se hierve allí y se envía aquí donde se muele y se hace la pulpa. Vamos a entrar. Aquí las mujeres eligen las mejores partes y las separan. Luego separan según la calidad de la corteza. Y aquí la muelen para hacer la pulpa. Luego aquí mezclan la pulpa y el agua. Ponen el papel en un marco de bambú. Y después, el papel se envía aquí, a la prensa. En esta fase casi todo el líquido ha desaparecido. El papel se seca por última vez. Aquí no había electricidad, por lo que el papel quedaba bajo el sol. Pero ahora tenemos esta máquina innovadora, ya que tenemos estaciones eléctricas. El agua se colecta aquí. Se calienta con electricidad en esta placa caliente. Aquí se pone el papel y cuando está seco ya se puede usarlo. Aquí está el resultado.
papel hecho a mano para utilizarlo en pinturas, para hacer libros, bloc de notas, postales. Y ahora a la ciudad. Por cierto, Himhu es una de las capitales más pequeñas del mundo. Es increíble que una ciudad tan pequeña y tan pocos coches, tan poca gente, 100.000 personas, pero no consiguen ordenar el tráfico. Aparcan como si no supieran aparcar, todo va a ninguna parte. Es muy extraño. En la calle principal venden todas estas cosas chinas. Se ve así todo. Por supuesto. Lo único curioso, pasas a un lado u otro lado, empieza la destrucción. La gente no vive bien aquí. Esto sigue siendo el centro de la ciudad. Esta es la plaza central. Lo bonito es que incluso en los edificios modernos, como ven, hay murales, cornisas y columnas por todas partes. Y hay arquitectura local, tradicional, impresionante por todas partes. El cruce es perfectamente tranquilo, pero no se puede cruzar bien. Han hecho vallas y este cruce es alargado, así que tenemos que ir por aquí y de alguna manera cruzar la calle. Pensó que íbamos a ir por ahí, pero por supuesto que no. Un viejo Toyota, un regalo del pueblo de Japón. Y los japoneses, por cierto, muy a menudo dan cosas a diferentes países. Siempre lo firman con una bandera japonesa. En todas partes habrá una indignación de que esto es un regalo del pueblo de Japón. Aquí, en una caseta tan bonita, hay un regulador, regulando algo. Esta es la calle principal. En palabras, los butaneses están muy orgullosos de la ecología, de que todo sea tan verde, maravilloso, limpio y fresco. Pero, incluso en el centro de la ciudad, hay algunos vertederos. No entiendo por qué están aquí. No creo que deba ser así. Juzguen ustedes mismos. Aquí está la calle central. Aquí alguien sacó la basura. Aquí nos alejamos un poco y vemos que todo está amontonado con cajas. No sé, no es agradable. De nuevo, hay carteles por todas partes de que no se puede tirar basura. Es decir, no defecar. No hacer caca ni mear en las esquinas. Está prohibido. Mantengamos limpia nuestra ciudad. Aquí la gente no mea en las esquinas, pero están tirando la basura. No me parece bien. Amigos, las ciudades deben estar limpias. Y pueden ver carteles como este. Vivamos sin plástico, nada de plástico en nuestro hermoso Bután. Este es el aspecto de una parada de taxis. Como la profesión de taxista implica vestir el traje nacional, los taxistas se ven muy arreglados. El vehículo principal aquí es una especie de Suzuki. Los taxis deben tener el techo amarillo. Aquí está el patio trasero en la calle principal. Los milagros están llegando a su fin. El milagro butanés termina. Aquí es donde se pueden ver los peinados que se hacen aquí. Es todo muy elegante. Han puesto máquinas de ejercicio. Y han hecho un parque infantil. Curiosamente, el parque infantil está detrás de una alambrada. Es decir, al parecer todo es tan complicado que por la noche, cuando el parque infantil está cerrado, los niños se cuelan en él y juegan. Para que no hubiera acceso no autorizado, lo hicieron así. Pero puedes entrar por aquí sin problemas. ¡Ah! ¡Gato perdido! Vaya. Aquí juegan los niños y allí hay una foto de la familia real. Por cierto, los niños no llevan traje nacional. Bueno, aquí casi nadie lo tiene, solo algunos padres. Si antes las normas de los trajes eran estrictas, ahora solo algunas categorías de trabajadores tienen que llevar el traje nacional. Guías, taxistas, todos los que estén relacionados con los ministerios y así sucesivamente. Bueno, para visitar algunas instituciones estatales también hay que llevarlo. Bueno, esta es la política oficial de Bután que casi va a deshacerse del plástico.
Pero si te fijas en los bordes de las carreteras y no en los comunicados de prensa de los funcionarios locales, puedes ver que deshacerse del plástico aún está muy, muy lejos. Esto es un desastre, las alcantarillas tienen fugas. No parece Suiza. En general, por supuesto, cuanto más tiempo pasas aquí, más te sorprende lo mucho que difiere la imagen turística de la vida real. Son dos mundos. En realidad crean para los turistas una especie de pantalla, un cuento de hadas, un país asombroso. Pero en realidad no ocurren milagros. Aquí hay una estación de carga para los coches eléctricos. Antes de hablar de ellos, les hablaré de las matrículas. Las matrículas amarillas son de los coches taxi. Las rojas con letras blancas azules, BR, BP, significan Bhutan Private, que es un coche privado. Y si son rojas con letras amarillas, BG, significa que es un coche del gobierno bhutanés. Si las placas son verdes con letras BT, es un taxi bhutanés, pero es un coche eléctrico. Si pone BP en verde, es un coche eléctrico privado. En Bután cuidan a la ecología, así que hay, ya ves, algunas estaciones de carga aquí. Es solo un vertedero de basura aquí. Aquí huele a aguas residuales. Es solo este vertedero. No sé lo que hay aquí. Parece un vertedero también, pero aquí hay una gasolinera eléctrica de lujo. Al lado hay otro vertedero. Está lleno de basura. Alguien vive allí. No sé quién. Vamos a echar un vistazo. De todos modos, ¿hay alguien viviendo en este tugurio? Los trabajadores viven allí. Y aquí de nuevo cargadores eléctricos. Es un contraste tan butanés. Y de nuevo es interesante. No importa qué, hay que respetar el estilo tradicional para que sea bonito. Lo más sorprendente es que la electricidad es gratuita. Es decir, si tienes un coche eléctrico, puedes cargarlo gratis y circular gratis. Es un milagro. Todo para el pueblo. El comunismo ha llegado a un solo país. Estoy un poco decepcionado de la capital, porque de alguna manera esperaba más orden. En términos de infraestructura peatonal, es que es un desastre. Miren. Así es. Hay algunas salidas, pasajes, no hay pasos peatonales. No sé, hay mucho en lo que hay que trabajar. Claro, cuando te alejas de algunas calles principales y bajas un poco donde hay casas sencillas, no es tan alegre ni tan color de rosa como las calles principales. La pobreza habitual, sí. Es diferente por esas ventanas, por todas partes, los motivos arquitectónicos tradicionales. Aquí no hay pavimento, sí, es piedra. No es bueno, por supuesto. E inmediatamente tengo una pregunta. ¿Dónde están los $200 por noche que le cobran a la gente? Los turistas vienen y pagan $200 en la noche. Con este dinero podrían arreglarlo. ¿Qué pasa? Amigos, estoy en un patio butanés ordinario en este momento. Y como suele ocurrir, está la imagen de desfile, una ciudad para turistas donde se hacen todas las fotos bonitas. Y está la vida real, aparcamientos en las aceras, calles rotas, niños mugrientos, algunas abuelas sentadas en la entrada, hay basura por todas partes y por supuesto plástico. Y todo está sucio y a nadie le importa. Hablan tanto de la ecología, del país más limpio y maravilloso del mundo, puede que del aire, pero hay trabajo por hacer. El Ministerio de Vivienda y Servicios Públicos de Bután claramente trabaja mal. Al parecer, todo se destina al trabajo del Ministerio de la Felicidad. Sí, existe algo así en Bután. Bután es el último reino budista del mundo, así que todavía está gobernado por reyes. Un rey que tenía un poder ilimitado lo limitó él mismo, introdujo muchas reformas democráticas y luego dejó el trono voluntariamente. Muchos presidentes podrían aprender de un rey así, pero los logros de Jigme Singye Wanchuk no se detuvieron ahí. Fue él quien ideó el concepto de felicidad nacional bruta en el que ahora se basan todas las políticas del país. El rey contrastó el índice de felicidad de Bután con su Producto Interno Bruto, el PIB, en el que suele medirse el éxito económico de un país. Bután cree que la felicidad
felicidad es más importante que la riqueza y que no puede medirse solo en términos materiales. También existe toda una comisión que vigila la felicidad de los butaneses. También se llama Ministerio de la Felicidad. Se reúne en este mismo edificio. Cabe señalar que el Ministerio de la Felicidad es muy bonito. En primer lugar, en el patio se secan pantalones, camisetas y algo de ropa. Es todo muy acogedor. Aparcan al lado de las escaleras. Hay un patio así, el bambú crece aquí. Algunos scooters cubiertos aquí. Hay un perro en una caseta. Pero el perro se ha ido. Se ha ido a alguna parte. Mi guía butanés estaba incluso un poco avergonzado. Me dijo, ¿seguro que quieres ver cómo es nuestra Comisión Nacional de la Felicidad? Aquí está su cartel, GNH Center. Fíjense en la gente vestida en el traje nacional. Además de preocuparse por la felicidad nacional, el cuarto rey hizo mucho bien. Construyó carreteras asfaltadas, estableció comunicaciones, fundó un periódico, obligó a todos a aprender inglés, invitó a consejeros extranjeros, envió a los mejores alumnos a estudiar a Europa y Estados Unidos. Antes de él, Bután era un país aislado del mundo con órdenes medievales. Lo que el rey hizo con Bután puede compararse con el milagro singapurense de Lee Kuan Yew. Si Bután hubiera tenido más suerte con la geografía, probablemente sería uno de los estados más ricos. Todo el mundo ama a los reyes de Bután, al cuarto y al actual, y aman sinceramente. Las paredes de todas las casas tienen retratos del rey y la reina. Miran a su pueblo feliz desde calendarios, postales, dinero y carteles. El pueblo vuelve del campo, está feliz. Lo interesante es que el propio rey no escatima, en mi opinión, vulgares maniobras de relaciones públicas populistas. Recorre la ciudad en bicicleta y luego cuenta a todo el mundo que vive en una pequeña casa de una planta y que come arroz y agua. Los crédulos butaneses se lo creen todo y cada día quieren más a su gobernante. Adoran a la familia real. Además, la familia real es increíblemente guapa, como en las películas de Hollywood. Esposa guapísima. El propio rey también es guapo. Los niños acaban de tener 2 hijos, son maravillosos, niños increíbles. Así que las fotos que el Palacio Real distribuye en calendarios y pósters no son retratos serios que se cuelgan en las oficinas y se admiran contra alguna bandera. Es simplemente una vida familiar feliz. No he visto algo así en ningún país, así que estos retratos no dan vergüenza colgarlos en casa. Y la familia real, cuando sus retratos están en todas las casas, se convierten, bueno, ya se convierten en parte de tu familia, porque estas fotos se parecen mucho a las fotos de familia normales. Cuando vas a visitar a alguien en Bután, ves que hay fotos familiares normales, hijos, nietos, algunos amigos, y hay una foto de la familia real, y no difieren mucho entre sí en cuanto a temas. Y la familia del rey es muy interesante, porque el cuarto rey era un niño travieso. El cuarto rey de Bután tuvo 4 esposas. Y aquí probablemente podría sentir lástima por él. Pobre tipo, 4 suegras, 4 esposas, pero no. Era un rey muy astuto, así que tomó a 4 hermanas como esposas. Sí, sus 4 esposas eran hermanas entre ellas. Realmente no sé cómo puede vivir una familia así. ¿Cómo viven con todas las esposas siendo hermanas? Y él se turna para acostarse con ellas, tienen hijos. En fin, es todo muy extraño. Aparentemente, después de ver todo esto, el actual rey dijo, no más poligamia. Tengo a mi hermosa esposa, la única, la amo, no más esposas. Por eso prometió que solo tendría una esposa. Pero su familia tampoco es tranquila, porque el actual rey tiene un hermano y una hermana, y se casaron con el hermano y la hermana de la reina. Es decir, todo en familia, sin gente desconocida. Qué costumbres familiares tan inusuales. Por cierto, según la constitución de Bután, el rey solo puede gobernar hasta los 60 años. Esta regla fue introducida por el cuarto rey del país, y el pueblo se opuso a esta decisión. Pero el rey dijo que aunque estaba a favor de la democracia, en este caso no escucharía a la gente y limitó la edad de los gobernantes. Pero en Bután hay tradiciones más sorprendentes. Hay luna llena, es 15. Así va hasta el final, y luego otra vez, 1, 2, 10, 15 y luna llena otra vez.
Bien, voy a intentar explicar lo que acabo de aprender. El chico se ríe porque él mismo no entiende lo que pasa. En primer lugar, tienen 30 días en el calendario lunar. Los días 10, 15 y 30 es ilegal vender carne. El día 15 es luna llena, nadie sabe qué pasa el día 10. Probablemente algún tipo de preparación, entrenamiento. Y el 30, luna nueva. El 30 es luna nueva. Sí, por cierto, no se puede comprar carne cruda, solo seca. Puedes vender carne seca, pero no fresca. También está el primer mes y el cuarto mes cuando no se puede hacer ningún negocio de carne en absoluto. No se puede importar, no se puede vender. Básicamente todo el negocio de la carne entra en pausa. Si crees que esto es todo, no se puede beber los martes. ¿Por qué no se puede? Nadie lo sabe. ¿Qué dice? Para que la gente pueda tomarse un descanso. Los martes son martes de prohibición, sin bares, sin tiendas, en ninguna parte. Pero claro, los butaneses no son tontos. Les digo que hay una pantalla, una imagen decorativa y hermosa, y existe la vida real. Así que sobre el papel nadie bebe los martes. Pero en la vida real sirven coñac en lugar de té. No pasa nada, todo el mundo bebe. Así es como nuestra gente se las arregla con las leyes locales. Son de los nuestros. Si por ejemplo hoy hay luna llena, todas las tiendas locales están cerradas. Pero si quieres carne, puedes ir a un restaurante o una cafetería y comprarla allí. Sí, se puede. Entonces, ¿qué sentido tiene si puedes comprar carne en un restaurante? ¿Qué sentido tiene no venderla en las tiendas normales? Quizás porque el día 15 o los días propicios, como los llamamos aquí, la gente no come carne. Unos comen y otros no. Sí. Dijiste que el 95% son budistas. Y el 5% son musulmanes, cristianos y demás. Pueden comer carne todos los días si quieren. Entonces, ¿por qué no pueden comprarla en el supermercado? Es una regla establecida por nuestros monjes. Nadie sabe por qué. Nadie lo sabe, pero también es una forma de hacer feliz a la gente. Sí, así es, la gente se hace más feliz. ¿Cómo va esta canción? No meat, no cry. De hecho, sí estoy de acuerdo contigo. He estado pensando en eso también. Sabes, yo mismo soy vegetariano. No he comido carne durante 21 años. En Bután no matamos a los animales y básicamente no tenemos nuestra propia carne. La carne viene de la India. Así que no podemos estar seguros de lo buena que es la carne. Así que si los budistas realmente quieren carne, tenemos carnicerías de todos modos. ¿Por qué no empezamos nuestra propia producción? Para estar seguros de la calidad de la carne y de cómo se produce. Aunque soy vegetariano, mi razonamiento es el siguiente. Mientras alguien coma carne aquí, habrá animales sacrificados en otro lugar. Siguen matándolos. Quizás esta gente sabe mejor. Sigue siendo raro, pero quizás el país prohíba a veces la venta de carne, para no entristecer a los que no tienen dinero para comprarla. Mientras tanto, he llegado a Punakha. Esta es la antigua capital de Bután. Y esta fortaleza se llama Punakha Song. Aquí es donde Ye Khenpo, el principal monje budista del país, como patriarca, vive en invierno. También en su interior está el mausoleo de Chap Trungo, un monje y artista que en el siglo XVII consiguió unir a Bután en un solo país y se convirtió en su rey. Y según la leyenda también hay un grano de arroz que fue la razón por la que Bután luchó con el Tíbet. Es que de este grano de arroz está tallada una estatua de Shwara, un antiguo bodhisattva, es decir, el despierto. A grandes rasgos puede compararse con un santo cristiano o incluso con un apóstol. Esta estatua de arroz se conservaba en el Tíbet, pero entonces un monje con un nombre que ni siquiera intentaré pronunciar la robó y
y la llevó a Bután. En una corta guerra, los butaneses defendieron el grano y ahora se conserva en una de las torres de esta fortaleza. Sin embargo, no se permite la entrada de visitantes a la sala más de una vez al año, así que no se podrá llegar hasta allí. Contemplaremos toda esta belleza desde lejos. Y este es el puente tradicional. Vamos a esta fortaleza palacio por el puente tradicional butanés. Es precioso. ¿Deberíamos comprar entradas? Sobre los puentes. Como Bután es un país montañoso con muchos ríos, barrancos y precipicios, fue necesario construir puentes. Aquí hay dos tipos de puentes. Hay puentes ordinarios, es decir, en los que se tiran dos cuerdas y la gente camina sobre tablones como cabras montesas. Y hay puentes hermosos y más fuertes, como los puentes en voladizo, en los que en cada orilla hay una torre. De cada torre parten dos cónsulas y se unen en el centro. Estos puentes tienen un tejado, los techos se hacían sobre los puentes para que duraran más, porque los protegían de las precipitaciones, y gracias a eso no había que repararlos tan a menudo. Se podría decir que este puente es una obra de arte. Se conservan muchos puentes como este. La mayoría están ya muy remodelados, pero de nuevo, todo está hecho al estilo tradicional butanés. Es muy bonito. Hay un momento muy bonito aquí. La valla de este puente está tallada en madera con pinturas. Incluso en los nuevos puentes modernos de hormigón armado, los butaneses siguen haciendo algunas vallas tradicionales. ¡Vaya! Hay una enorme cantidad de peces bajo el puente. De hecho, hay un tipo aquí dando galletas para alimentar a los peces, y los peces ya se dan cuenta de dónde van a ser alimentados. Amigos, miren a estas colmenas de abejas enormes justo en la ventana. Nunca había visto colmenas así. Y hay un gran número de estas colmenas de abejas. Parece que algunas abejas muy peligrosas viven allí. Estamos en Punakak Dzong. Dzong significa fortaleza. Este Dzong fue construido en el siglo XVII. Es la antigua capital de Bután. Nuestro primer rey fue coronado aquí en 1907 y hoy es el edificio monástico central. También es el centro administrativo de la región de Punakha. Solía ser una fortaleza y ahora alberga la administración del distrito. También es un monasterio donde viven los monjes. Es decir, ahora el edificio monástico central se encuentra aquí. Irán a Tinghu para el verano, pero en invierno volverán. Es la residencia de invierno de la comunidad de monjes. La escalera central es solo para el rey, los demás van por otros lados. Aquí los escalones están cubiertos de cobre y los del rey son de platino, ya que sube esta escalera menos a menudo. Miren las entradas aquí. Esta es la torre central, el edificio más alto de aquí. Este es el primer patio. Pertenece a la administración. Aquí es donde tienen sus oficinas. El departamento de salud, de educación, de bomberos y otras áreas. Agricultura y demás. Ahora veamos la parte donde viven los monjes. No se puede filmar dentro, pero he grabado el audio con esta oración mágica para que la escuchen, para que sientan la atmósfera que hay dentro. Claro, no hay felicidad nacional posible sin la actitud sana hacia el sexo.
En Bután no hay problemas con esto, lo hay demasiado. Existe un auténtico culto en el país. Los penes masculinos se pintan en las casas, las figuras cuelgan del techo e incluso se considera un símbolo de felicidad, prosperidad y fertilidad. No es de extrañar que uno de los principales héroes de Bután sea Drukpa Kunli, un monje budista muy lujurioso. Se le llama el santo de las 5000 mujeres. Supuestamente es el número de mujeres a las que ha conseguido hacer felices en su vida. Suponiendo que tuviera vida sexual durante 40 años, para cada hazaña tendría que cambiar de pareja cada 3 días. Y la principal hazaña de este santo hizo que literalmente se follara hasta la muerte a una endemoniada local. El monje murió en el siglo XVI, pero su recuerdo sigue vivo. Por ejemplo, en este templo Chimilakhan, entre otras cosas, hay un bastón con el que Drukpa llegó a Bután desde el Tíbet para predicar el budismo. La punta del bastón, por supuesto, también tiene forma de pene. La gente viene por estos penes. Aquí se pueden santificar falos de madera para colgar en la casa. También puedes recibir un golpe en la frente con un lingam de 25 centímetros, para una bendición, por supuesto. En general, si escribes polla en una valla en Bután, no es vandalismo, sino una manifestación de sentimientos religiosos y piedad. Bueno, en cuanto a todo esto, en realidad, esto es un arte en buen sentido, porque aquí los penes tienen ojos, dientes, alas, pies. Quiero decir, hay todo tipo de penes que la gente dibuja aquí. Y sobre el pene de metal de 25 centímetros, en realidad hay monjes que van por ahí y te golpean en la frente. Así es como te bendicen para todo tipo de hazañas. También vienen aquí para elegir el nombre de su hijo. También es un procedimiento bastante interesante. Los padres se acercan al monje con un juego de cartas. Hay todo tipo de nombres diferentes. Y el monje elige una carta al azar y así es como se llamará su hijo. Como he dicho, Bután es el último reino budista del mundo. Influyen en todo, desde la felicidad nacional hasta las actitudes hacia la naturaleza. La Constitución garantiza a los butaneses la libertad de culto y te pueden caer hasta 3 años de cárcel por forzar un cambio de fe. Pero el budismo está reconocido como patrimonio cultural de Bután y se protege por la ley. La mayoría absoluta de los habitantes profesa el budismo tibetano, que entró en el país en el siglo II DC. Ya en el siglo VII fue reconocido como religión oficial del país. Desde entonces han vivido en gran medida según sus principios, y la conservación de las tradiciones forma parte de la política butanesa, y no solo en religión, sino también en arquitectura. La unidad principal de su arquitectura es el Dzong, un edificio de enormes muros y torres que combina las funciones de fortaleza, monasterio, universidad y centro de gobierno. Los Dzong son construidos por los butaneses bajo la dirección de un lama, es decir, un maestro budista. Las normas de construcción de este y de otros edificios están en el Driklam Nancha, es el conjunto de normas de comportamiento y etiqueta. Y en 1998 se promulgó un decreto real por el que todos los edificios deben tener fachadas de madera multicolor, ventanas arqueadas y un tejado con muchas vertientes. Las casas tradicionales se construyen con paredes de armazón. El espacio entre los paneles de madera se rellena y apizona con tierra, y en las paredes se dibujan esvásticas y falos como símbolos del sol y la fertilidad. Sin embargo, dicen que han empezado a contratar trabajadores invitados, lo que hace más difícil vigilar el cumplimiento de las normas. Driklam Nancha también regula las normas de vestimenta. Todos los hombres deben llevar una bata tradicional y ceñirla de modo que haya un bolsillo en la parte delantera. Y las mujeres deben llevar blusas de colores, una tela especial que cubre las piernas hasta los talones. Hablemos del traje tradicional. Aquí los hombres llevan estas lujosas batas llamadas ho, ¿no? Go. En el pasado, estos trajes eran obligatorios como parte del Código Nacional de Vestimenta Obligatoria. No se podía entrar en un establecimiento sin traje. Ahora estas normas se han relajado un poco. Es decir, ya no hay tanta gente que lleve estos trajes. En los pueblos y en las provincias prácticamente todo el mundo, pero en las ciudades creo que alrededor de un 30-40% de la gente lleva estos trajes ahora. Pero si hablamos de guías, conductores, personal de hoteles, camareros en restaurantes y cualquier otro personal de servicio, llevan estos trajes sin falta. Lo interesante es que el traje es increíblemente cómodo, porque básicamente esta lujosa bata... Oh, he perdido mucho peso, estoy consiguiendo una especie de cintura y hay bolsillos. Y en este bolsillo puedes meter cualquier cosa, una cartera, no sé, algunas compras pequeñas, un teléfono, puedes meter un bebé. Así que es una bata increíblemente increíble.
Debajo de la bata, por supuesto, debe haber piernas desnudas en medias largas y zapatos por debajo. No voy a avergonzarlos con mis medias, así que estoy en vaqueros. No está 100% correcto, pero me veo más o menos decente ahora. Junto a este atuendo hay un pañuelo. Vaya, todo un novio. Ahora puedo ir a una recepción para, no sé, el rey en algún ministerio. Sí, solo puede ser blanco o amarillo. No, los ministros llevan pañuelos naranja. ¿Naranjas? Sí, los ministros lo llevan naranjas, los diputados azules, el juez de nuestro Tribunal Supremo tiene pañuelos de color verde y el jefe de nuestra región tenía un pañuelo con una franja roja. Los hay de distintos colores, por ejemplo, con flecos para la gente corriente y los blancos sin flecos son para los ministros. El pañuelo refleja tu estatus en la sociedad. Es muy cómodo. Para entender quién está ante ti, miramos el pañuelo. Yo, siendo gente corriente, tengo el blanco con o como se llame. Es para gente corriente. El pañuelo amarillo es el más lujoso, porque el rey tiene el amarillo. Y aquí tengo mi bolsillo. Puedo poner, por ejemplo, aceite, pasta de dientes y algún desodorante. Y ya está. Es muy cómoda. Puedes ir por ahí sin mochila, sin bolsas, como un canguro. Espero no haber ofendido a nadie ahora, porque es realmente como un canguro. La vida feliz en Bután transcurre según las tradiciones ancestrales y la muerte también. Cuando alguien muere en Bután, su familia acude a un astrólogo que les dice qué hacer. Según las reglas, hay que asegurarse de colocar 108 postes con banderas blancas. Evidentemente esta regla no es súper estricta, pero la gente intenta seguir la tradición. Así, en las banderas se escriben oraciones que el viento llevará a los 4 lados. El astrólogo mira la fecha de nacimiento, la fecha de fallecimiento, estudia la vida del difunto y dice a los familiares en qué lugar es mejor colocar estos postes con banderas. El propio cuerpo se quema y las cenizas se mezclan con arcilla blanca y se hacen 108 pilares que luego se cuecen y se pintan. A veces el astrólogo puede pedir que se hagan más pilares o menos. Depende de los números de nacimiento y defunción. En la base de cada pilar se coloca una nota con el nombre del fallecido. Se colocan en un refugio para que no se erosionen con la lluvia. Están por todas partes, a lo largo de las carreteras, en los templos, en las cuevas, bajo las rocas y los árboles, etc. Se ven por todas partes. Estas personas están preparando banderas de oración para un ritual en honor al difunto. En el budismo creemos en el renacimiento del espíritu. Solo cambia nuestro cuerpo y el espíritu sigue renaciendo en otros cuerpos, humanos o animales. Es un proceso infinito. Así rezan por el espíritu del difunto. Es para ayudarlo a transformarse en otro cuerpo. Entonces lo hace toda la comunidad. Por eso tienen este ritual con las banderas. Las preparan y ¿qué hacen? Luego las instalan en un lugar especial. Por ejemplo, hay muchos santuarios budistas, estupas, tambores de oración, así que es un lugar ideal para el ritual. Deciden ellos mismos dónde celebrar los rituales o alguien se los dice. Pueden colocar las banderas donde quieran, excepto en los lugares donde esté prohibido. Por ejemplo, no se pueden poner banderas cerca de tendidos eléctricos, donde hay cables pelados. Y en general las banderas se pueden colocar en montañas, cerca de los ríos, o como aquí, cerca del santuario budista. Entonces el lugar lo eligen ellos mismos. A veces lo hacen los que organizan el ritual. Y a veces la persona misma decide dónde hacerlo después de su defunción.
Siempre tenemos consultas con un astrólogo o con una persona especializada, porque hay días donde no se puede realizar esta ceremonia de banderas. Y en otros sí. Hoy es un buen día, por ejemplo, para tener una ceremonia. Primero prepara las banderas y cosas necesarias, y después tienen ceremonia de purificación. ¿Sabe algo de astrología? Sí, entre otras cosas, sabe astrología. Entonces la familia del difunto viene y pide una ceremonia. ¿Le pagan por ello? Sí. ¿Cuánto por una ceremonia? No hay una cantidad fija. Depende de la familia. De cuánto estén dispuestos a ofrecer. ¿Cuál es el precio habitual? Normalmente 800 o 1000 Gultrum. Les pregunté y me dijeron que es una especie de aniversario. Alguien murió allí hace 2 años y tuvieron una ceremonia para honrar su memoria. Hace 2 años que murió. Las tradiciones son las tradiciones, pero a Bután también les gustan las tendencias modernas, como la ecología, sobre todo porque está en la lista de cosas que determinan la felicidad nacional de Bután. Bután es probablemente el país más ecológico del mundo. Ya en 2005, Bután declaró que será neutro en carbono, es decir, que no producirá más dióxido de carbono del que destruye. Sí, mientras el mundo entero habla de la neutralidad de carbono como un futuro brillante, en el que se detendrá el calentamiento global, Bután hace tiempo que ha alcanzado este objetivo, e incluso antes de lo previsto. Y ahora Bután no es solo neutro en carbono, es carbono negativo. La energía del país se basa en centrales hidroeléctricas situadas en ríos de montaña, y la electricidad de los ríos es tanta que incluso se vende a la vecina India. Detrás de mí hay 2 turbinas eólicas, son las 2 únicas turbinas eólicas de Bután. Como explican aquí, es una especie de proyecto de prueba. Han puesto 2 turbinas de viento aquí ahora, van a ver cómo funciona todo. Si funciona bien, pondrán más. Hay mucho viento aquí. Pueden verlo, no sé. Espero que el sonido esté bien. Pero el viento es bastante fuerte aquí y probablemente, si se instalan aerogeneradores en las laderas de la montaña, se podrá obtener algo de energía. Por cierto, aquí hay una cierta cuota de electricidad que la gente obtiene gratis, es decir, hasta un cierto consumo. Tengo entendido que difiere ligeramente de una región a otra. En tu región la electricidad es gratuita, pero si eres muy pijo y consumes mucho, allí tienes que pagarla. Pero aún así, aquí la electricidad es muy barata para la gente corriente y las empresas. Y a toda esta belleza me gustaría añadir una pequeña cucharada de alquitrán, porque todo el tiempo que estás en Bután, lees informes asombrosos sobre su neutralidad de carbono, ecología, cómo todo es asombroso y maravilloso aquí, lo feliz que es la gente. Tienes la impresión de que esto es, como mínimo, Suiza, o incluso mejor. Luego, cuando llegas al terreno, empiezas a mirar más de cerca y sentir la trampa. Por ejemplo, 2 de estas turbinas no funcionan. Hay goteras por todas partes, cables tirados, la carretera que lleva a estas turbinas está rota y destrozada, las puertas están oxidadas, es así por todas partes. Lees sobre la increíble ecología, pero luego ves botellas de plástico y te haces una pregunta. Se posicionan como el paraíso en la tierra. ¿No pueden hacer algo con la basura, como hacen los países europeos? Por cada indicador de éxito de Bután, si miras, aquí dicen, no tenemos huella de carbono negativa. Naturalmente, no tienen ninguna industria. Todo viene de la industria india. Han construido sus centrales hidroeléctricas, generan mucha energía, venden el exceso de energía a India, de eso viven. Y luego está el turismo. Aquí no hay industria. Es decir, alguna producción local es un entretenimiento medieval para los turistas. No hacen nada serio, compran de todo. Está claro que le va bien con su huella de carbono, pero si vienes otra vez a una casa normal, verás que en una casa normal, lo más probable es que no haya comodidades. Es probable que se caliente con leña a la antigua usanza, que no haya mucha comida diferente, pero en todas partes colgará un retrato del rey favorito, que da felicidad a los butaneses o se asegura de que sean felices.
No me impresionaron las turbinas eólicas y no pude visitar la central hidroeléctrica. Dicen que el Estado local es muy celoso de su prohibición y no deja entrar a nadie a su famosa central en los ríos de montaña. Pero llegué al monumento conmemorativo de 108 postes. Se erigió en honor a los soldados que murieron durante la operación contra los rebeldes de Asan en 2003. Dicen que el mismo rey estuvo en la batalla de igualdad con los demás. Por supuesto, cuesta creer que no se trate de otra leyenda butanesa. Bueno, las estupas en honor a los caídos son bastante reales. Este es el paso de Dochula. Antes de 2004 era un paso ordinario. Es decir, un lugar por el que se cruza de un valle de montaña a otro. Este es uno de los pasos entre Himhu y Wanghu-Hodran. Ahora aquí hay 108 postes. Esto es una belleza, es un lugar asombroso. ¿Y qué es esto? ¿Quién tiró la basura, los turistas o los lugareños? Todos podrían hacerlo. ¿Por qué no lo limpiaron? Lo hicieron, ahora está mejor. Sin embargo, siguen tirando la basura. Una u otra botella de plástico aparece por aquí o por allí. Esto, por supuesto, no está bien. Probablemente estén cansados de todos estos mitos y leyendas butaneses, así que voy a mostrarte el verdadero Bután, como lo ven los lugareños. Así es como se ve la casa de un simple campesino. Hay un gatito. Hola. Aquí tienen una tiendecita. Hola. Donde venden refrescos, cola, aceite. Es una simple tiendecita. Por cierto, hay una herradura de la suerte. Hola. ¿Cuántas personas viven aquí? Somos 6. Y son todos una familia. 2 familias. 2 familias viven en esta habitación. Los 6. Es una casa de chapa de madera. Es su vivienda temporal en realidad. En realidad son de la región sur llamada Chukha. ¿Por qué están aquí? Trabajan. ¿A qué se dedican? Todos trabajan en la construcción. No creo que haya ventana. No hay cristal en la ventana. Solo una cortina. Pero hace mucho frío aquí por la noche. ¿Tienen algún tipo de calentador? ¿Cómo duermen aquí? Rompimos la ventana. ¿Y dónde está el retrato del rey? Tiene una foto así. No del rey. Es su líder religioso. ¿Y no tienen fotos de la familia real? No, ya que es su vivienda temporal. ¿Quién toca la guitarra? ¿Puede tocarla? Ok, gracias. Es como esta pequeña casa con una pequeña tienda, habitaciones, casa fría, sin ventanas, paredes de chapa de madera. No tengo ni idea de lo que pasa por la noche, porque la noche hace -2, -5 grados, así que hace mucho frío por la noche. Pero los chicos viven, estudian, trabajan aquí en la obra. Este es su alojamiento temporal. Entonces, los obreros calificados ganan 1.200. Al día. ¿Al día? Sí, trabajan de 8 a 5 más una hora de descanso para comer. Y luego está lo que llamamos ayudantes, que es mano de obra no calificada. Se les paga 700, 800 al día. Ahora veamos cómo se ve una granja de verdad.
un molino de mano. Oh, y estas son escaleras tradicionales. Hacen toda la escalera de un tronco. En este caso hay varios troncos. La escalera es bastante empinada. Dos postes a los lados son como barandilla, porque sin ellos, en tal escalera, no se puede subir. Es una solución bastante extraña. En mi opinión, es mucho más fácil de hacer económicamente una escalera rusa estándar, con pasos separados. Sí, se necesita una de estas. Se puede ver que... Una escalera así no es cómoda. Aquí siempre hay que quitar los zapatos. Una pequeña escalera. Sala de estar. Estufa. Antigüedades. Este es un sello para banderas de oración. Hoy día las imprimen en máquinas, pero en los viejos tiempos solían usar un sello como este. Solían tomar ceniza del fuego, ponerla en el sello y usar el sello para dejar un patrón en la bandera. Aquí están los cubiertos. Esto es para preparar el té. Y esto es para preparar el aguardiente local Ara. Otra habitación. Y aquí están nuestros zapatos tradicionales, de piel y tela. No teníamos fábricas. Antes la gente tenía que hacer botas así a mano. Esta es la habitación más importante de la casa. Aquí está la habitación para dormir. Aquí está la cama. Se desplegará por la noche. Y aquí está la habitación con el altar. Aquí es donde rezan y hacen rituales. Por la mañana hacen ofrendas y luego lo limpian todo. Hay 7 cuencos de ofrendas. Lo recogen por la noche. Aquí suelen sentarse. Fotos del rey por todas partes. Es una casa auténtica y bonita. ¿Qué está arriba? Podrás subir, ¿sí? Me voy, con cuidado. Logré subir esta escalera increíble. Están secando carne. Y este es el aspecto del ático. Una interesante historia tradicional butanesa con el ático. Aquí está la casa en sí, el tejado, y entre el tejado y el espacio habitable hay necesariamente otro medio piso. A nuestro entender sería un desván, aquí está abierto, porque en el desván suelen poner heno, secar algo de carne, alguna otra cosa. Tiene que estar ventilado, bien ventilado. Si nos fijamos en casi todas las casas, vemos que siempre hay un espacio entre el tejado y el piso superior. Es decir, incluso cuando construyen algunos hoteles o edificios modernos, siguen dejando aire entre el tejado y el propio edificio, porque esto también forma parte de la tradición arquitectónica de Bután. Hay, por supuesto, unas vigas de pino fantásticas. Son muy gruesas. Aquí está la casa vecina. Y en todas las casas es más o menos lo mismo. El tejado y encima hay un ático, tejado, ático, tejado, ático. Y es interesante porque algunas personas utilizan la planta baja como almacén. Hay algún tipo de ganado allí, como en Rusia, todo está abajo. Y los butaneses lo llevan todo al desván. Por cierto, el tejado es muy sencillo. Como solo cumple la función de proteger de la humedad, no hace falta aislar nada. Todo es bastante primitivo. Lo principal aquí es que el agua no gotee.
Aquí se puede ver lo gruesas que son las paredes. Las paredes están hechas de algún tipo de cemento. Sí, arcilla casera. Bueno, arcilla. Solo arcilla mezclada con arena. Sí, y se apizona a mano. Y nada más. Luego se endurece, la quitan, hacen las siguientes capas. Ellos saben cómo hacer una escalera adecuada. Esta es una escalera tradicional. En las casas butanesas hace frío. Para calentarse hay una casa de baños que no se parece en nada a la rusa. Por supuesto, no podía dejar pasar la oportunidad de darme un baño butanés. Así que aleja a los niños de las pantallas, que va a hacer calor. Y esta es la casa de baños butanesa. Ajá, coge una piedra. Hay que lavarla. Ponen piedras en el agua. Aquí están las piedras. Te sientas ahí y te sale vapor. Es como un baño hammam. Así es como se ve un baño tradicional butanés. Mira, realmente no entiendo cómo funciona. Hace frío ahí dentro. Hay huecos por todas partes. ¿Cuánto calor se supone que debe haber? Es caliente. Pues ya que hemos llegado aquí, así es como se ve una casa de baños en Bután. Se calienta un poco, tiran piedras al agua y el principal problema con estas piedras es que, como con algunas drogas que se toman para cambiar la conciencia, es que el efecto no se produce inmediatamente. Te ponen más y más piedras, preguntan si está bien. Normal, normal, dices, y luego te das cuenta de que te cuesta mucho sentarte. Es solo un baño caliente. Pero si no tienes un baño caliente, puedes venir a un baño butanés. Mirar el cielo a través de los agujeros, a las telarañas y disfrutar del calor, sobre todo cuando fuera hace relativamente fresco. Bueno, en esa nota caliente podemos dejar Bután. Bueno amigos, eso fue Bután, un país tan increíble y cerrado. Espero que se hayan divertido, no se olviden dar like, suscribirse, escribir un comentario para los algoritmos de YouTube, a ellos les gusta mucho. Así tantas personas como sea posible verán el video. Además, no olviden publicar este video en Reddit y enviar el enlace a sus amigos por WhatsApp. Adiós.